Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores de Ventana Evangélica. Una vez más estamos con vosotros y bueno, queremos en esta ocasión hablaros de un tema muy importante. Un tema importante y un tema un poco, digamos, desagradable por la palabra que es. Pero no deja de ser un tema que es un tema de la vida, un tema actual y un tema donde prácticamente esta sociedad, este mundo, pues va a estar celebrando en este mes, a final de este mes, la fiesta de Halloween, el tema sobre la muerte, festejando la muerte. Y nosotros, con la ayuda del Señor, queremos hablaros de qué dice la Biblia de la muerte, qué significado es la muerte, dónde va el creyente cuando muere, dónde va el injusto cuando muere, y un montón de preguntas que hay en relación a esta palabra, la muerte, y una realidad que te puede tocar a ti, que me toca a mí, y una realidad de la propia vida. La muerte que nunca avisa cuando va a llegar. Y para hablar de este tema tengo conmigo a un compañero, un amigo, un colaborador, un hombre ya con mucho tiempo en el Señor, colaborador de aquí, de la iglesia de Puerta del Cielo desde de la Frontera, nuestro hermano y amigo Ricardo Galera. Ricardo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ricardo, decía de que prácticamente esta sociedad, este mundo, va a celebrar la festividad de la muerte. Me gustaría un poco, a modo de introducción, ¿hay alguien que se escape de la muerte? No hay nadie, ni el justo ni el injusto, ni el rico ni el pobre, todos tienen que pasar por la muerte. A mí me gustaría, a modo de introducción, hablar un poquito qué es la muerte. Sí. La Biblia es el único libro que nos lo aclara, no hay otro libro. Ya civilizaciones de todas las épocas, ellos creían en el más allá. Si vemos los egipcios, ¿qué hacían ellos? Ponían en las tumbas comida, porque ellos pensaban en el más allá. Exactamente. Y cómo o sea, miles de años de estas civilizaciones, ¿cómo es que ellos sabían sobre que hay algo más allá? Y esto lo podemos ver en un texto muy claro, que está en Eclesiastés 3:11. ¿Vamos a ver la Biblia? Vamos a leerlo. Sí, porque que sea importante. Que sea la palabra de Dios, la Biblia, de Dios, la que nos diga, ¿no? ¿Cómo sabían ellos de que algo hay? Y ya el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en este planeta, no habrá otro más sabio que él, ni lo hubo ni lo habrá. Y dice, Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y ha puesto eternidad, ¿dónde? En el corazón de ellos. Del hombre, del ser humano. Él ha puesto eternidad. Cuando Dios creó al ser humano, le dio el hálito de vida, le dio la vida. O sea, que el ser humano, su alma, sabe de que algo hay. Y ha puesto eternidad en el corazón. Eternidad. Ese deseo. Sí, ese deseo. Y por esto yo veo que estas civilizaciones tan antiguas, todas creían en el más allá, que algo había después de la muerte. Y entonces, esta es la razón por la cual todas las tribus de la tierra han creído que algo nos está esperando. Porque Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Pero lo que quiero permíteme que siga leyendo, porque me parece muy interesante lo que sigue diciendo el versículo en Eclesiastés 3:11, donde dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Verdad. O sea, que el hombre no puede llegar a entender la obra eterna de Dios. No puede. El hombre está limitado, y el hombre no puede llegar, por mucho que quiera, llegar a entender ni la eternidad, ni mucho menos, como dice aquí, la obra de nuestro Dios bendito. Sí, decía Ricardo. Pero lo que nos interesa, ¿qué dice la Biblia de la muerte? Bueno, una cosa, la palabra muerte, ¿qué entendemos por la palabra muerte? La palabra separación de la parte inmaterial de lo que es lo físico. Bueno, estamos hablando, pero la palabra sencilla muerte, la palabra muerte significa separación. Separación, sí. Vale, eso. La palabra es separación. La Biblia presenta la muerte como una separación. Es curioso también, permíteme que te interrumpa, Ricardo, la palabra muerte, para los que nos están
viendo a través de las redes sociales, la palabra muerte significa separación y la palabra cementerio significa dormitorio. Curioso. Es verdad. Claro, sí, Curioso, porque ¿no? en cierta manera, cuando el Señor fue a ver a Lázaro, que estaba, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos le dijeron, bueno, si duerme la despertará. No. Le estoy hablando de la muerte. Lázaro ha muerto, le dice. Sí. Lo que pasa es que cuando dice dormir, es el cuerpo el que duerme. Exactamente. Hasta el día de que Dios resucite. Pero eso ya hablaremos, más adelante. Sí, Por eso, a mí me gusta, dice que la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es el resultado, aparte de la separación, es el resultado del pecado. Porque la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es muerte. Separación. Ahí está, separación. El pecado nos daña, el pecado nos destruye nuestras vidas. Y entonces dice la palabra, por tanto, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y estamos hablando de qué hombre? De ese primer hombre que... Adán. Desde este primer hombre, Adán. Todos pecamos. O sea, los niños cuando nacen ya sabemos que son inocentes, pero ya traen el pecado en sus vidas. Sí. Nuestra naturaleza es pecaminosa después de que nuestros padres pecaron. Hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, que es la que nos va a destruir, que es la que nos va a llevar a la muerte, porque antes del pecado no había muerte. Adán con su cuerpo iba a vivir eternamente. Y entonces, claro, ¿qué pasó? En Génesis dice, el 2:17, el Señor advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Le dijo, ciertamente morirá. Es importante, porque Dios le dio un mandamiento de que si comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? Ciertamente morirá. O sea que Dios le dio un mandamiento, pero desobedeció ese mandamiento. Qué importante es obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios están en la palabra de Dios, que son para cumplirlos y llevarlos por obra. Exacto. ¿De qué me sirve a mí una religión si yo no obedezco lo que dice la palabra de Dios? Así es. Ya sabemos que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y por eso, más tarde, él iba a experimentar la muerte física. Ya sabemos que Adán vivió 950 años. Pero no murió. En este momento, lo que murió fue su espíritu. La parte inmaterial. Lo espiritual. La comunión con Dios. Ahí está. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Se escondieron. Y es lo que le pasa al ser humano. Cuando peca, se siente mal delante de Dios. Pero tenemos un Dios maravilloso que lo buscó. Estamos hablando, Ricardo, en principio hemos hablado que tú, porque has ido a comentar lo que es la muerte espiritual, pero en un principio estamos hablando, porque tú querías comentar en un principio, ¿no? Existen 3 tipos de muerte. Sí, está la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Eso, ¿la podríamos explicar, por favor, para que... Sí, claro. Primeramente, la muerte física, que es la separación del cuerpo por el espíritu. O sea, el espíritu se separa, lo que es el alma se separa del cuerpo, y entonces mueren. Por eso dice el Señor, le quito el hálito, o sea, la vida y dejan de ser. Separación del cuerpo y el alma y el espíritu es la muerte física. Por eso el cuerpo va a la tumba, a la tierra. Pero Adán lo primero que murió de Adán fue lo espiritual. La separación de Dios. La muerte espiritual es separarse de Dios. Exactamente, sí, señor. Y el problema grande es que si esta persona en su muerte espiritual puede estar eternamente separado de Dios. Eternamente, si muere sin haber sido regenerado su espíritu, sin haber sido... por eso nuestro espíritu está muerto en nuestros delitos y pecados. Entonces necesita que algo lo resucite. ¿Y cómo se resucita? Recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él envía su espíritu y nos regenera, nos vuelve a dar vida. Por eso nacemos de nuevo y tenemos hambre por
porque hay algo aquí que ha resucitado, que tiene comunión con Dios. El Espíritu es lo que tiene la comunión con Dios. Amén. Dice, mientras tú estabas hablando, un poco hablar de esa muerte, porque la muerte física, todo el mundo está claro que lo sabe, que todo el mundo, pero la Biblia, por ejemplo, en la carta de Efesios, para hablar un poco sobre la muerte espiritual, ¿no? La carta de Efesios, el apóstol Pablo, precisamente, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estamos hablando de la muerte espiritual, o sea, muerto, todo el mundo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que nacemos exactamente en delitos y pecados, nacemos. Pero como explicaremos Dios mediante, la persona puede, si estamos muertos, puede volver a nacer de nuevo. Este espíritu, Dios lo regenera y le da vida, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió en mi lugar, el justo por los injustos. Entonces, Él se puso en mi lugar. Precisamente, dice, volviendo a Efesios, ¿no? En el mismo capítulo 2, en el versículo 4, nos va a decir también la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice la palabra, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, que hablamos de esa muerte física, estamos hablando de esa muerte espiritual, que es no tener comunión con Dios, no tener comunión con Dios, estar separado de Dios, no poder espiritualmente, no poder adorarlo, no poder dirigirnos a Él, puesto que estamos muertos, nuestros delitos. Y existe una tercera muerte. ¿Qué es la muerte? La Biblia nos habla eterna, que la muerte eterna, que llaman la segunda muerte. O la segunda muerte. O sea, que ya están muertos espiritualmente y van a seguir muertos por toda la eternidad. Sí. Por eso es importante que el mundo se arrepienta de sus pecados, porque no hay justo ni a uno. Por eso muchas veces el Señor nos dice en su palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temer a los que matan el alma. Ahí está. Aquel que puede, y precisamente para que aquellas personas que nos están viendo, la palabra, ¿no? La Biblia ya nos habla, en el libro de Apocalipsis ya nos habla de esa segunda muerte. Vamos a verlo, ¿te parece? Venga. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, para dejar claro de que existe, es importante utilizar la palabra de Dios. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. De esos tres tipos de muerte nos habla la palabra. ¿Tú lo quieres leer, Ricardo? Apocalipsis 2, versículo 11. Versículo 11. Sí. Dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, que ya la palabra nos habla de esa segunda muerte. Sí, lo habla. O sea, que no sufrirá daño de esa segunda muerte. O sea, que estamos hablando ya que eso ya es terrible, es terrible. Por eso es importante de que antes de cerrar los ojos estemos a cuenta con Dios. Estemos a cuenta, sí. Estemos en paz con Dios. El propio libro de Apocalipsis también, ¿no? Para otro versículo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, también 26 también nos dice la palabra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. O sea, que ya la Biblia nos habla, ya hablaremos de las resurrecciones, pero ya la Biblia nos habla de que hay una segunda muerte. Hay el hombre como nosotros creemos y venimos a través de muchos programas hablando de nosotros, el hombre que no se arrepiente de sus pecados, el hombre que no cree en Cristo, que no ha nacido de nuevo, regenerado. Exactamente, ese hombre, si no se arrepiente en vida, verá y sufrirá la muerte eterna, separado de Dios por toda de la muerte, como dice Hebreo, el juicio. Ya lo veremos. Ahí está, exactamente, ya lo veremos. Ricardo, hemos hablado de esos tres tipos de muerte que la palabra nos habla, ¿no? Pero es curioso, tú comenzaste con el libro de Eclesiastés, ¿no? Sí. Y a mí me encanta, precisamente a mí me encanta el libro de Eclesiastés. Sí, porque es que Dios puso una eternidad en el ser humano. Sí. O sea, que es algo que no podemos decir que no. Sí. Todos tienen temor. ¿A qué habrá después de la muerte? Sí.
Y por algo las civilizaciones se preparaban para esa muerte, la que ellos creían. Menos mal que Cristo vino y nos aclaró, y nos enseñó, y nos hizo ver Así es. qué hay después de la muerte. Permíteme que lea unos versículos del libro de Eclesiastés, porque es que eso es muy importante e interesante, ¿no? Y estamos hablando de Salomón. Salomón, el más sabio que ha habido. Ahí está. Dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 12, al final, ¿no? Dice, al final del versículo dice: ¿quién enseñará al hombre qué será después de él, de debajo del cielo? ¿Quién enseñará al hombre qué es lo que hay después de la muerte? Como tú bien decías, Ricardo, al principio, el único que puede enseñar, y el único que no habla de la muerte, es la palabra de Dios. No vayas a ningún sitio, no vayas a ningún libro, no vayas, sino es la palabra de Dios la que nos puede enseñar en relación a la muerte. A mí, aquí mismo, capítulo 8, versículo 8, también nos va a decir lo siguiente. Dice, ¿tú lo puedes leer, Ricardo, por favor? ¿8? Sí, 8:8. 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Sí. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ahí queda. Ahí queda, es que ahí queda. Verdad. No hay hombre que tenga poder sobre su espíritu para retenerlo aquí en la tierra. No hay ningún hombre. Y como claramente dice la palabra, no hay poder sobre el día de la muerte. No valen armas para tal guerra. No valen justicia. No se compra. No hay ningún hombre que tenga ese poder. Ya puede ser y tener el poder o la autoridad que tenga aquí en la tierra. O el dinero. O de riqueza. No lo hay. No lo hay. La palabra. Ni sabe el día de su muerte. Ni sabe el día de su muerte. Perfectamente. Tampoco sabía que iba a nacer. Tampoco, ¿sabes? Fíjate tú como aquí mismo, siguiendo Eclesiastés, ¿no? Dice el capítulo 9, versículo 12, dice lo que tú estás diciendo, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. No conoce el tiempo que la muerte lo va a llamar, porque aquí nadie sabe. Dice la palabra, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. O sea que la muerte cae ¿cómo? De repente. Cuando menos lo esperamos viene sobre. Y a mí es curioso, pero yo digo, la gente que en verdad hay algunos que creen que porque tengan riqueza no van a morir, porque se van. No. Hace poco en México, sí, la gente estaban sanos perfectamente y se fueron a dormir, y un terremoto y murieron miles de personas sin saber. Pero ellos ya incluso podrían hacer planes para mañana voy a hacer esto. No, sin tener en cuenta a Dios. Sí, es importante, porque todos vamos a morir. Con 80, con 20, con todas las edades. Sí. Tenemos precisamente lo que tú estás comentando, ¿no? El Salmo 90, el Salmo 90 es un salmo también hermoso, ¿no? Y precioso, ¿no? Me encanta el Salmo 90. Pues donde dice, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el final, donde dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Dice la palabra, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más fuertes son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Dice, porque pronto pasan y qué? Y volamos. Nos vamos de aquí. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, nuestra vida es como un pensamiento. Nuestra vida es 70, 80 años, lo más fuerte, 80 años con mucho trabajo y con mucho. Esto nos habla de que tenemos que tener en cuenta a Dios. Exactamente. De que tenemos que buscar a Dios. No encontrar, quitarnos este problema en la religión, sino aquella la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene la palabra de Dios, pero ni siquiera la leen. Entonces es fácil que cualquier persona caiga en cualquier religión.
Pero lo principal es confiar en la palabra de Dios, que no nos engaña, que es imposible que Dios mienta. Amén, es imposible. amén, Entonces, amén. el mundo necesita la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Es a través de Él, a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Exactamente. Sí, Y el mundo tiene que reconocer y darle gracias por haber muerto en su lugar. Arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Amén, Hay que amén, por arrepentirse. supuesto. Perdóname, Señor, gracias, porque yo soy pecador, pecadora. Todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces es una pena que el mundo muera sin haber sido regenerado, sin haber aceptado a Cristo, porque ¿sabe lo que le espera? Si no ha nacido de nuevo, la muerte segunda. Exacto. Separación de Dios por toda la eternidad. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí va a haber, no se va a estar feliz como muchos piensan. Por eso es importante arrepentirnos aquí en vida. Dios nos da toda la vida para arrepentirnos, para buscarlo, para saber de Él. Y tenemos la palabra de Dios, Amén, para conocerlo. amén. La palabra profética más Ahí está segura. más segura. La fe viene por oír palabra de Dios. Amén, amén. Y si te hablan la palabra de Dios, que tú veas que cogen la palabra de Dios. Hay muchas religiones que ni siquiera llevan la Biblia. Sí. Ni siquiera lee a ver si lo que esta persona está diciendo es real o es mentira. Y hay muchos que confían en el hombre. ¿Y qué dice la palabra? Maldito aquel Que que confía en el hombre. Hay que confiar en Dios. Cuando hablamos de la Biblia, Ricardo, importante. cuando hablamos de la Biblia, ¿por qué hacemos énfasis en la Biblia? Porque la Biblia es el testamento que Dios ha dejado para Es tu verdad. vida y para mi vida. Es un testamento. El testamento que es la voluntad de aquel que cuando una persona verdad. muere deja su testamento. El testamento de Dios para tu vida y para mi vida está en su palabra, la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ricardo, hemos visto la muerte, su significado, hemos visto la causa, las consecuencias de la muerte, lo hemos visto también los distintos tipos de muerte que hay, y bueno, y lo estamos viendo todo rápidamente. No podemos, porque si no, no tendríamos tiempo. No tendríamos tiempo, Es que ¿no? había que profundizar en cada texto y explicarlo, pero no tenemos Ahí está. tiempo. Pero yo creo que se está quedando claro los conceptos, ¿no? Y hemos visto claramente de que contra la muerte no valen armas. No. Aquí no hay que diga ningún hombre ni ninguna mujer que pueda decir, bueno, para tal día me voy a morir. Ni hay hombre que tenga el poder para retener su espíritu aquí en la tierra. No valen armas, no hay capacidad. Y como dije antes, después ya no hay posibilidad de salvarte. Si tú no eres salvo ahora en vida, tú no vas a ser salvo en muerte. Por supuesto. Y no valen las oraciones ya. Como hay algunas religiones que oran por los muertos. Sí. Porque el juicio es cuando uno muere. Exactamente. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta esto. ¿Qué más podemos decir, Ricardo, en relación a la muerte? No, lo que podemos decir que es la muerte es la separación del espíritu, la parte inmaterial del cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, Amén. como dije antes, nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados. A menos de que el ser humano se dé cuenta de que hubo uno que pagó por nuestros pecados. Amén. Y Él se encarga de nos regenera por medio de su Espíritu Santo, nos da vida otra vez. Y podemos tener comunión con Dios, podemos gozarnos con la palabra de Dios. Entonces, cuando ya el ser humano, como dice Juan 5:24, puede adorarle. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede adorar a Dios. Es lo que antes decía el Señor, vosotros estáis muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. No podríamos adorar a Dios a menos que Él nos regenerara, que pudiéramos resucitar nuestro espíritu para tener comunión otra vez. Exactamente. Me gustaría ahora un poco para las personas, cuando una persona muere, ¿dónde va? ¿Es consciente? ¿No es consciente? ¿Qué hay? ¿Cómo se llama el lugar de ese lugar donde van las personas? Estaba diciendo, Ricardo, que ¿dónde va el creyente
no tanto el creyente, ¿dónde va la persona? Cuando una persona muere, ¿dónde va esa persona? ¿Qué nos dice la Biblia también en relación a eso? ¿Hay algún pasaje que nos hable de eso? Sí, hay un pasaje de que nuestro Señor Jesucristo, pero antes de él hacer la obra en la cruz del Calvario, antes de morir, él va a contar una historia, va a revelar algo que jamás se había revelado al ser humano, y va a contar una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 19 en adelante. Perfecto. Es una historia, esto no es una parábola, es una historia real. Y Cristo le dice a sus discípulos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice, y aún los perros le venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como dije antes, Jesucristo reveló lo que nadie conocía, es el lugar de los muertos. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, estaba el Seol, en hebreo, Hades, en griego. Entonces, el Señor, antes de la obra que hizo en la cruz del Calvario, los muertos, los salvos, iban al seno de Abraham, o como le dijo al que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el paraíso. Y hay una diferencia entre, en el Hades hay 2 lugares. Uno, porque dice que el rico alzó, o sea, vio, es consciente. Él incluso intercede allí, pide hasta misericordia, o sea, van a pedir misericordia. Incluso él quiere que alguien vaya de los muertos para que le hable a su hermano, porque sabía que iban para allá, para el infierno. O sea, y esto lo revela nuestro Señor Jesucristo. Y es importante tener en cuenta esto. Ya después, cuando el Señor resucita, es diferente. Sí, perdóname, digo, vamos a ir despacio porque esto es muy interesante. Vamos a ir muy despacio. El pasaje que hemos leído es una enseñanza que el Señor nos está hablando, que el propio Cristo nos está hablando qué es lo que hay después de la muerte, y nos está diciendo 2 personas que mueren, uno que era creyente y otro que era incrédulo. Sí. Los 2 bajan en ese lugar, como tú bien dices, al Hades. Sí. Hades. Pero hay una cosa muy interesante. Según dicen, el centro de la tierra. Algunos dicen el centro, y la palabra habla del centro de la tierra también. Pero una cosa, Ricardo, antes que nada, lo que hemos visto es que después de la muerte están conscientes. ¿No? Y tienen sed. Este hombre tenía sed. Es consciente del lugar donde está. Y allí están ellos, sus espíritus, la parte inmaterial. Porque su cuerpo está dormido. Llegará un día de que resuciten, incluso unos para condenación y otros para salvación. Exactamente. Porque nuestros cuerpos van a resucitar un día.
Se van a unir con nuestros espíritus y tendremos un cuerpo glorificado. Pero ellos van a resucitar para condenación. O sea, lo que queda claro que la persona cuando muere, la palabra muerte, una cosa sí tenemos que dejar claro, que la muerte no significa, cuando una persona muere, no significa que ya ha dejado de existir, que está aniquilado. El ser humano sigue vivo. Sigue vivo por la eternidad. Ahí está. Consciente. Exactamente. Eso es lo que nos dice la palabra. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Que es Dios. Y como dice la palabra, nunca hubo engaño en su boca. Cristo nunca mintió. Esta historia es real. Él conocía porque da nombre. En las parábolas no se dan nombres. Exactamente. Da nombre Lázaro, el mendigo. O sea, que lo conocían como el mendigo. O sea, que tanto el rico, que había puesto su confianza en lo terrenal, que no había depositado su fe en el padre Abraham, que era lo de la fe, no habían puesto su fe en Dios, ese claramente va a un lugar y el pobre, que sí había ejercido fe, va al seno de Abraham. Los dos son conscientes del lugar donde está, porque claramente es verdad, se hablan. Una cosa que curiosa que tú estabas diciendo, tenían sed, tenían necesidad. Tenían necesidad. Uno estaba bien, ahora lo veremos más detenidamente, y el otro estaba sufriendo. Es lo que nos dice la palabra claramente. ¿Dónde va? Podríamos comenzar, Ricardo. ¿Dónde va ese rico? Tú me hablabas del Hades. El Hades, que es la región de los muertos, que algunos dicen que es el centro de la tierra. Algunos dicen. Ahí queda, ¿no? Sí, pero el otro día escuché yo un vídeo de que unos rusos dicen que hicieron, o sea, unos científicos a 14 kilómetros y medio, ya se horrorizaron cuando oyeron. No sé si será verdad, lo que sí que yo he escuchado y te pone los vellos de punta. Gritos, como dice la palabra, y será lloro, o sea, va a haber gritos. Lo que, así es, sí, exactamente, ¿no? Claro, la palabra ya no, ese hombre, el rico, ya lo decía, ¿no? El rico no fue a este infierno porque era rico. El rico fue porque no creía. Exactamente, claro. A los profetas lo tenían, él tenía la posibilidad, los ricos tenían más posibilidad de hablar con profetas que un pobrecito, porque tiene medios para ir, Sin embargo, no le interesaba la palabra de Dios, igual que hoy en día muchos, no le interesa la palabra de Dios, pasan de Dios, pasan de la... Y dicen, el último día me arrepiento, no sabes si... No, el último día no, que va, si nadie sabe cuál es su último día. O sea, están equivocados. Claro. Lo que sí, Ricardo, pues son tantas preguntas las que se nos vienen a la mente. En poco tiempo queremos decir tantas cosas, es cierto, ¿no? Pero lo que sí, una cosa que hemos leído, bajan los dos, no tienen el cuerpo. Pero hay dos lugares. Sí, pero no tienen los dos, pero hay dos lugares diferenciados. Uno es el seno de Abraham, y otro es que es el paraíso, y el otro es el infierno, el Hades. O el Gehenna. Exactamente. Entonces ahí está esta persona que está mirando para arriba. Se ve que es diferente, o sea, el paraíso está arriba. Exactamente, sí. Y el alzó, levanta el tormento. O sea que la gente no se lo tome esto. No, yo creo que no. O sea, pero que estamos... porque esto es palabra de Dios, es Jesucristo que está contando esta historia real. Y nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. Nos está advirtiendo de lo que... Y aquellos que nos oigan, de lo que busquen a Dios. Exactamente. De lo que nos va a ocurrir, claramente a todos los hombres, porque todos los hombres, como nos dice la palabra, todos pasaremos por el río, por el valle de sombra y de muerte. Pero quería un poco dejar claro de que tanto el rico como el Lázaro están los dos muertos sin el cuerpo, porque no tienen el cuerpo, son conscientes de lo que están, son conscientes del lugar donde están. Y en Apocalipsis hay un texto muy claro, de que Juan vio las almas de los decapitados. Ahí está. Exactamente. Ahí está. O sea, no tenían el cuerpo, pero estaban allí las almas. Sí. El cuerpo lo tendrán cuando Dios resucite nuestros cuerpos. ¿Qué nos dice mala palabra sobre ese lugar, sobre el Hades? El Hades es el lugar de tormento,
es el lugar donde de silencio también, de oscuridad, de tormento. Sí, de tormento. Se ve que, como él dice, que está ardiendo allí. Es algo que es incómodo. Es como si, yo qué sé, como si nosotros tuviéramos nuestro cuerpo hirviendo, algo desagradable, algo malo, algo que es verdad. Porque Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Sí. Cuando uno lee la palabra de Dios, habló más del infierno que del cielo. Es para percibir, para que el mundo esté alerta, alerta, que es importante estar, de que es mejor, porque lo dice el apóstol Pablo, que estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén, amén. Porque aquí nuestro cuerpo nos humilla, aquí sufrimos, aquí lloramos, aquí enfermamos, aquí, pero es que Pablo tuvo la oportunidad de subir al tercer cielo. Sí, una bendición de Dios. Hay una cosa curiosa, Ricardo, para dejar hablar sobre este pasaje del Hades, lo que dice el versículo 26. El versículo 26 decía el rico, aquel que no, el rico, o puede ser cualquier pobre que tampoco cree en Dios. Hay muchos pobres exactamente, que maldicen a Dios. Exactamente, ¿no? Pero de este lugar, del Hades, se puede uno... Pero esto hablando en el Antiguo Testamento. Sí, está claro. Ahora, después iremos al nuevo, vamos a ver lo que ocurre. Ahí está. Pero de ese lugar, cuando una persona baja al Hades, ¿puede salir? No puede salir. Bueno, puede salir en el sentido de que, porque cuando bajó Cristo, se llevó. Sí, pero tú dices, ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, están ahí. Están ahí, pero lo que dice el versículo 26, decía este hombre, además de todo esto, una gran fila está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, el salvo va a estar siempre por toda la eternidad allí. O sea, no va a poder pasar jamás para acá. De ahí no se puede salir. No puede salir. No hay, me pregunto, no hay ninguna otra posibilidad de salir de ahí. Y como decía, la situación era clara. La que tú acabas de leer. Dice que él decía, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Hay necesidad, pide misericordia. Hay necesidad. Él sabe lo que le va a ocurrir a sus hermanos. Él quiere que alguien resucite de los muertos para que los hermanos se conviertan. Pero es que no se van a convertir. A los profetas y la palabra de Dios tiene. La conversión no es por ver un milagro. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No por un milagro. La fe no viene por un milagro. La fe viene por el oír. Por eso dice el Señor, la palabra de Dios. Cristo le contesta muy claramente. Abraham le dijo, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Claro, la palabra de Dios. Está hablando de Moisés. Óiganlo. De la palabra de Dios. Que oigan la palabra. Y él tenía mucha posibilidad con la riqueza que tenía para tener la Torá allí, para tener a los sacerdotes, para tener que le hablaran de Dios. Sin embargo, él pasaba de Dios. Él se confía en su riqueza y no confía en la palabra de Dios. Exactamente. Hay un rechazo. O sea, que no cuentan con Dios para nada. Así es. Y así hay mucha gente que le pasan. Y no saben que un día van a tener que cerrar los ojos. Y ya después ya es tarde. Ya viene el juicio. Si tú no aceptas a Cristo en vida aquí, porque dice la palabra de Dios que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Hay que tener a Cristo en el corazón. Es recibirlo y decir, gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias, Señor. Yo me arrepiento. Yo reconozco que soy pecador. Y ahí el Señor viene y le perdona todos sus pecados. Cuando uno reconoce nuestros pecados. Y entonces empezamos a vivir, empezamos a poder alabar a Dios, empezamos a poder a leer la palabra, y el Espíritu Santo que viene a nuestra vida nos ilumina y nos hace ver cosas que el mundo no puede ver. Exactamente, así que por eso hay tantos creyentes, pero sabemos que la palabra, que muchos me dirán,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no habían sido regenerados, no habían sido salvos, no tenían la fe salvífica. Y ahí está el problema. Y ellos creen que por lo que ellos hacen van a ser salvos. No, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Amén. Y ahí está la equivocación de muchas religiones. Así es. Es el Señor, es el que nos salvó. Por gracia sois salvos, como leímos antes, en Efesios. Sí, Señor, así es. No es por obra, para que nadie se gloríe. No es por... Ricardo, un poco para aclarar este pasaje tan interesante, hemos visto que el que no creyente, aquel que pone su confianza en las cosas de este mundo y aparta a Dios, Balades, está hablando de que el Antiguo Testamento, si muere sin regenerarse, y el otro va al seno de Abraham. El seno de Abraham, que la situación de los que estaban en el seno de Abraham es completamente distinta, ¿no? Distinta, diferente. Es un lugar porque al Cristo no haber hecho la obra en la cruz del Calvario, iban a ese lugar. Que Dios le llama al paraíso, que se lo dijo al que estaba, el ladrón que estaba en la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El Señor descendió en espíritu. El Señor estuvo en su espíritu durante 3 días allí abajo. Después volvió y resucitó el cuerpo. Así es. Pero Cristo bajó, como dice la palabra, bajó hasta... Podemos decir que, como dice la palabra, antes de que el Señor hiciese la obra del Calvario, que como dice la palabra, ¿no? Cristo viene a vencer a aquel que tenía el imperio sobre la muerte. Hasta este momento el diablo tenía el poder, la autoridad sobre la muerte, porque nadie podía salir de ese lugar. Nadie podía Era salir. el que tenía el poder y la autoridad, el propio diablo, que fue ganada, evidentemente conquistada. Venció la muerte o aguijón. Exactamente. Ese seno de Abraham, que van, como dice la palabra, al seno de Abraham, que es un lugar donde van los que han ejercido fe y están completamente distintos a la situación de ellos. Son conscientes, pero no es un lugar de tormento. No, ahí están todos, de todas las épocas, que creyeron en Dios. Que murieron con fe en Dios. Que creyeron de que un día Dios iba a enviar al Mesías. Porque el Mesías está profetizado desde Génesis 3. Ricardo, se nos va el tiempo. Yo creo que la semana que viene pues seguimos hablando de este tema. ¿Te parece? Sí, porque hay muchas cosas que decir. Seguiremos hablando porque hemos hablado del Antiguo Testamento y veremos lo que claramente hoy, sino quién pagó, o mejor dicho, quién venció a la muerte, dónde va ahora el creyente cuando muere. Una cosa importante, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo está el incrédulo ahí? ¿Durante cuánto tiempo está el incrédulo, aquel que no ha creído en Dios? ¿Durante cuánto tiempo está en el Hades? Porque del Hades va a otro lugar. Viene a otro lugar, después viene el lago de fuego, viene la segunda muerte. Hay algo muy interesante cuando, fíjate, que en el Apocalipsis dice que los que van a ser condenados estaban todos de pie. Ya no tienen posibilidad de adorar de pie. Todo esto tiene que hablar. Todo esto lo veremos la semana que viene. Ricardo, pues nada. Nos vemos la semana que viene. Vale. Querido telespectador, espero que este programa te haya sido interesante. Si tienes alguna pregunta, de verdad, sobre todo para aquellas personas que no tanto creyentes que lleven ya tiempo en el Señor, porque es un tema complejo, pero si te estás iniciando en la Biblia, si te estás iniciando en las cosas del Señor, si quieres saber nuestra opinión sobre este tema, en algún tema específico, a través del Facebook de Ventana Evangélica nos puedes hacer la pregunta. Que Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos la semana que viene. Amén. Amén.